Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte a través de este medio. Si a ti te gustan enterarte de la vida de los matrimonios, de saber cómo han pasado batallas y después de que conocen de Cristo su vida empieza a cambiar, estás en el lugar indicado. Hoy te quiero presentar a nuestros hermanos Enrique, Y Ali. y te quisiera también presentar a mi esposita que hoy nos acompaña. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía. Pues bien, nos gustaría empezar esta plática preguntándole a Enrique cómo fue su vida antes de conocer de Cristo y qué pensaba él cuando lo invitaron por primera vez a la iglesia. ok, a mí cuando me invitaron a la iglesia fue hace aproximadamente 3 años. Empecé a ir a la iglesia porque fue una invitación de usted hace 3 años, en el cual la primera vez que sentí o que entré, nunca había entrado a una iglesia cristiana. Fue mi primera vez que entré a una iglesia cristiana y la verdad lo primero que pensé es que dije, aquí alaban a Dios, ¿no? Yo no sabía que el estar brincando, el estar gritando, por decirlo así, cantando, gritando, era algo común y corriente en la iglesia cristiana. Yo nunca lo había visto, algo que no se me hacía algo muy cotidiano a mí, todos los días no lo había visto. Entonces, la verdad, se me hizo de locura, ¿no? El ver a los hermanos, a los creyentes, el estar brincando, se me hacía algo novedoso para mí, algo que se me hizo, que me impactó de cierta manera la primera vez que entré a una iglesia cristiana y que había música, pues, de alabanza que nunca yo había escuchado tampoco porque no era yo de los que todos los días andaba escuchando música cristiana, música de alabanza. La primera vez pues se me hizo así, pues como un impacto, ¿no? El ver cómo la mayoría de los que seguimos a Jesús, pues alabamos a Dios, y disfrutamos el gozo de disfrutar el estar alabando a Dios. ¿Y tu vida cómo era antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Cómo era mi vida antes? Yo pienso que mi vida era de cierta manera de incertidumbre. Era incertidumbre porque eh, tenía un mal hábito o buen hábito, no sé cómo decirlo, sí, de que leía muchas cuestiones que me confundían en mi mente, que me traían, en vez de sabiduría, creo que lo que me traían era confusión en mi mente porque leía cosas que no me edificaban de cierta manera, no me llenaban en mi mente, sino todo lo contrario, me creía más incertidumbre en mi, ¿cómo se llama? En mi mente. Fíjate, es muy interesante esta parte, ¿no? De la lectura que dices. ¿Qué tipo de lectura era la que te gustaba leer? Ah, leía, por ejemplo, empecé a leer mucho, me acuerdo que leía referente a brujería, leía referente a cosas de psicología, pero cosas que no le entendía, pues, pero quería entenderle sobre budismo, sobre cosas de nahuales, cosas por decir, de la historia prehispánica, y todo eso, en vez de que yo me llenara me sintiera, pues, con más conocimiento, lo que me hacía era, me confundía más, me traía más confusión en mi mente, y eso es lo que ahorita lo veo así, pero en ese tiempo cuando leía eso decía, ay, estoy aprendiendo muchas cosas, ay, me estoy volviendo sabio. ¿Por qué? Porque aprendo de otras culturas, porque aprendo de la historia prehispánica, porque aprendo de esto, pero pienso yo que esas lecturas que yo me emocionaba por estar leyendo historias de la historia prehispánica, de la historia de Europa, de la historia de cualquier historia, me confundían más. Y eso me supongo que te traía consecuencias en tu vida personal, en tu familia. Cuéntanos un poquito acerca de eso, de cómo era ese proceso.
Ujú. En ese proceso que yo pasé de estar leyendo estas cosas, de cierta manera me afectaron, pienso yo que psicológicamente me afectó mucho. ¿Por qué? Porque tanto me metí en esas ideas, en el pensar que nosotros podemos hacer cosas que están prohibidas para Dios. Ahora me doy cuenta que este tipo de cosas que yo hacía no son agradables a los ojos de Dios. Pienso yo que hacía cosas que a Dios no le agradaba, pero yo no conocía. Entonces me afectaba en mi mente, me afectaba en mi vida, me afectaba con mi esposa, me afectaba con mis hijos, porque yo en vez de estar adentrado en mi familia, estar concentrado en la educación de mis hijos, en mi trabajo, con mi esposa, provocaba que nada más mi familia no viviera en paz, porque en vez de que yo los enseñara a que conocieran de Dios, más los alejaba de Dios con el estar leyendo este tipo de cuestiones que no me llenaban. No me llenaban y mucho menos llenaban a mi familia. ¿Y tú, Ali, cómo lo tuviste que vivir este proceso? El proceso con Enrique, pues era complicado, porque como leía muchas cosas, yo podía escucharlo, pero no compartía el mismo pensamiento que Quique. Y la verdad, llegaba el momento en el que me desesperaba esa situación, porque yo decía, pues eso es solo una lectura, no es real, porque pues ante mis ojos no era algo real lo que podía estar leyendo, y todo el tiempo se la pasaba lee y compraba libros, y yo decía, en vez de que hagamos otra cosa, se adentraba demasiado. No era así como, no sé, se podría decir que un cómic o algo por el estilo, sino que era que realmente lo llevaba a su vida, a la práctica. Y pues obviamente eso nos trajo consecuencias como matrimonio, y hasta la fecha todavía hay momentos en los que Quique tiene pesadillas. Y pues a mí me despierta, ¿no? Y es estar orando con él, es estar ayudándolo, porque es muy feo vivir con que él esté soñando con demonios, porque eso es lo que sueña. Uh-huh. Algo que me impactó en algún momento que platicábamos, que en una ocasión nos compartías de que por leer tantas esas lecturas de brujería, de esoterismo, de nahuales, alguna vez me compartiste que habías tenido un desprendimiento de tu espíritu y tu cuerpo. Me gustaría mucho que nos compartieras esa parte. Ah, sí. En lo que tiene que ver con eso de desprenderse del cuerpo, porque para ser exacto, nuestro espíritu se desprende de nuestro cuerpo, es algo que a mí, de cierta manera, por yo quererlo hacer, porque pues ahí te dice una lectura, por ejemplo, cosas que tienen que ver con ¿cómo se dice? Metafísica, se le dice. Te dice, ¿no? Que el cuerpo puede desprenderse. Entonces, yo lo empecé a practicar, por decirlo. Y ese tipo de confusión, ese tipo de prácticas, por decirlo así, te dicen lo que debes de hacer. O sea, te dicen, haz esto para que puedas tú desprenderte. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Practicaba, por decirlo así, lo que me decía que tenía que hacer. Lo que leía decía, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y dije, pues yo lo intento, ¿no? Hasta ponía incienso y toda la cosa, ¿no? Ponía incienso y música tranquila. Y pues siempre lo intentaba y nunca lo lograba, por decirlo así, ¿no? Pienso yo que tanto fue mi afán del querer hacer eso, que lo dejé. Dije, no, pues ya no. Trato de ya no meterme en esa idea, ¿no?
¿Cuál fue mi problema? Que estando en el trabajo, que estando en casa o estando donde sea, estando fuera donde luego iba a trabajar, me pasaba inconscientemente sin que yo lo quisiera. Y eso me daba mucho terror, me daba mucho miedo. De hecho, aquí en mi propia casa, inconscientemente me pasaba muy seguido y en mi mente me metía ideas de pensar que si salía fuera de mi hogar, pues me sentía que algo o que en sí demonios me atraparan o que atraparan mi cuerpo, ¿no? Entonces un día con mi esposa, porque mi esposa sabe todo esto desde hace muchos años, que yo le decía que ya no quería sentir eso porque es algo muy atormentante el estar viviendo esas cosas, el estar desprendiéndote tu espíritu de tu cuerpo es algo muy tormentoso, muy horrible. ¿Por qué? Porque te da miedo el estar, por decirlo así, en ese espacio-tiempo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque te provoca mucho terror, mucho miedo en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Entonces mi esposa, un día me imagino que estaba ya harta de eso que yo le decía o que yo le platicaba, y leyó un versículo de la Biblia y encontró en una parte, si no me equivoco, si es no sé, la verdad no me acuerdo si es Ezequiel, No recuerdo. no se acuerda si habla de si no me equivoco, de un personaje bíblico, pero es del Antiguo Testamento, en donde habla que lo llevó al cielo. Hay un personaje bíblico que lo llevó al cielo. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Ali, ¿cómo fue ese proceso en el que vivieron alejados de Dios? ¿Cómo era su matrimonio? Como matrimonio, ¿cómo era? A lo mejor es doloroso ahorita. Bueno, en su momento fue doloroso. Hoy pueden dar un testimonio, porque hay matrimonios que están escuchando este testimonio de ustedes, y muchos ya en la actualidad vemos un matrimonio fortalecido, vemos un matrimonio bendecido, pero ¿cómo fue en ese momento de desesperación, de angustia? Quisiera que nos platicaran un poquito de eso. Bueno, en primer lugar, cuando Kike y yo nos conocimos, pues fue muy rápida el consolidar nuestro matrimonio, ¿no? Porque, bueno, en sí vivíamos en unión libre. Y fue así como que hoy nos conocimos y en 2 meses nos juntamos, ¿no? Pero yo realmente no conocí a Enrique, ni él me conocía a mí. Entonces, Quique sufría o sufre todavía de celos. Ahora ya los puede controlar. En ese entonces no. Y gloria a Dios, pues jamás me llegó a golpear. Pero sí me hacía sentir muy mal. Y era una lucha constante entre que no saludes, no veas, no salgas, con quién estás, en dónde estás, por qué vas, que alguien te acompañe, y el estarme llamando por teléfono constantemente. Y al principio yo lo veía y decía, ay, me quiere mucho Quique, ¿no? Pero eso no es amor. Ya después, cuando fueron creciendo mis hijos y me fui ocupando más, yo decía, pero ¿por qué me sigue llamando? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? Porque yo estoy ocupada, ¿no? Uno como mamá va, viene. Y eran peleas constantes en donde pues yo, por mi temperamento, soy colérica, era de explotar. En el momento explotaba y gritaba y aventaba cosas, rompía. Y Quique, gloria a Dios, pues Quique es muy pasivo en ese aspecto. Él me decía, no me está gustando esta situación, ya me voy. Y me dejaba con mi coraje. Y se iba. Entonces, no había comunicación. No había
empatía, no había un trabajo mutuo para los dos y pues vivíamos en un constante invierno durante, yo creo que unos 13 años. 13 años el estar luchando contra los celos, contra las inseguridades, contra incluso infidelidades. El tratar de mantenernos a flote fue muy duro porque muchas veces sí pensé en renunciar y decir, pues ya estoy harta, ya hasta aquí. Pero yo creo que Dios siempre tiene cuidado de uno y Dios está ahí constante, constante. Y de una o de otra manera siempre nos llama o hasta nos jala las orejas. Uh-huh. Muy bien. Y mi amigo Quique, usted en ese momento, cuando veía que usted se había equivocado y se daba la media vuelta, ¿por qué lo hacía? En base de cómo era antes con mi esposa. Sí. ¿Por qué daba la media vuelta en cómo ella, qué es lo que ella quería resolver, ¿no? ¿Qué es lo que ella quería solucionar a lo que yo estaba siempre cerrado, ¿no? Por decirlo así. Pienso yo que el no conocer de Dios. Aunque también a veces es una justificación de uno mismo, el decir, no conozco de Dios y por tal motivo hago lo que hago porque no soy ignorante, por decirlo así. Pero yo pienso que ahora lo veo así, ¿no? Porque en la misma Biblia dice, Dios nos creó con conciencia para saber lo que está mal y lo que está bien. Entonces, pienso yo que uno sabe que está mal en lo que hace todo el tiempo, todos los días. Lo que hacemos nosotros sabemos lo que está mal. Y aún sabiendo que está mal, hacemos el mal, por decirlo así, ¿no? Y yo, pues, en vez de amar a mi esposa, en vez de abrazarla, en vez de darle su atención total a ella, pues sí, tiene mucha razón. No era muy agradable con ella, de cierta manera. Me comportaba arrogante, me comportaba, pues, totalmente indiferente. Y pues no la respetaba. No la respetaba ni como mujer, ni como persona, ni como ser humana, no la respetaba a mi mujer de cierta manera, no tenía ese valor o esa ética moral para tener a mi esposa en mi, ¿cómo se le dice? En mi rebozo, que ella se sintiera cubierta, que ella se sintiera atajada, ella se sintiera segura de mí. ¿Por qué? Por hallar yo andar preocupándome por otras cosas, ¿no? Y les soy honesto, ¿no? A la fecha, aún todavía en mi mente batallo muchas cosas, precisamente porque no era un buen hombre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en mi presente se le puede decir que me afecta. Aún repercute. Todo lo que yo hice en el pasado me afecta en el presente todavía. Pero yo sé que si yo soy leal a mi mujer, si yo soy leal en primer lugar y ponerlo siempre a papá Dios, si lo pongo en primer lugar a Él, sé que soy leal con mi familia. Ahora lo entiendo así. Si a papá lo pongo siempre en primer lugar en todos los aspectos de mi vida,
sé que con la ayuda de mi papá Dios, todo es posible. Así es. Bueno, y después de esto que nos han compartido, sabemos que las cosas, pues, el cambiar tu pasado de ciertos años que has venido viviendo, que nos acostumbramos o se acostumbra uno a vivir como el mundo nos pinta las cosas, ¿no? Porque así es como vivimos. No es fácil cambiar de la noche a la mañana, pero lo que yo sí puedo creer es de que a lo mejor todavía no llegamos a la cima donde queremos estar, ¿verdad? Pero lo más importante, yo creo que aquí es de que tampoco estamos como estábamos antes. Entonces, han dado un gran paso, Dios les ha ayudado a superar muchas cosas y en este momento, en la actualidad, ¿cómo es su matrimonio? ¿Cómo es su estilo de vida? Ali. Nuestro estilo de vida, pues desde que llegamos a Cristo para acá, pues es trabajar en nuestro matrimonio, en controlar yo mis impulsos, controlar mi lengua, en aprender a someterme a lo que diga mi esposo. Me costaba mucho trabajo porque yo, por mi trasfondo y por mi temperamento, pues soy voluntariosa, ¿no? Entonces, pues tan solo el pedir permiso me ha costado y digo, ay, ¿por qué tengo que pedirle permiso aquí de que tenga que ir, no sé, a la horrera, ¿no? Un ejemplo. Pero el tener la conciencia de que si yo no honro a mi esposo, Dios no entra a mi hogar, es algo que me confronta y digo, bueno, lo voy a hacer. El tener la conciencia de que si yo hoy no trabajo por mi matrimonio y si yo no le cedo a mi esposo la autoridad que a él le corresponde como cabeza de familia, Dios no va a obrar también en mis hijos, porque ellos son varones, ¿no? Y ellos tienen que ver en su papá a esa cabeza de familia para que ellos el día de mañana guíen a su propia familia. Me cuesta trabajo, sí, mucho, pero el tener la conciencia de que tengo que ser primero una mujer sabia antes de ser inteligente y saltarme las cosas, porque puedo ser muy inteligente y decir, pues, me le escapo, ¿no? O hago mi voluntad y sin que se entere. Pero el decir, hay quien me ve y hay quien me escucha, ¿no? A lo mejor mi esposo no estará aquí diario todos los días conmigo, pero Dios sí me ve y sí me escucha. Y tener esa conciencia de que Dios está ahí observándome todo el tiempo, y mis hijos observan a la mujer que soy, me hace tratar de ser mejor esposa para seguir edificando mi casa. Dijiste es que tú eres una mujer voluntariosa. Sí. Y también nos dijiste acerca de la obediencia. Pero, ¿qué hubiera pasado si a Ali y a Enrique les hubieran dicho cuando llegaron a la iglesia: Enrique es la cabeza de tu hogar, y en la palabra dice que toda mujer se debe de someter a su esposo? ¿Qué hubieras pensado? ¿O qué hubieran pensado ambos, no? Porque llegamos todos enfermos a la iglesia, ¿no? Y yo puedo ver que es un peligro cuando uno no sabe bien dirigir algunos versículos bíblicos. Todos tienen un gran propósito y son de gran bendición. Pero si llega un matrimonio lastimado y luego le lanzan esa: mujer, sométete a tu esposo, tú eres la cabeza. ¿Qué hubiera pasado ahí en esos momentos? ¿Cómo hubieran reaccionado? No, pues lo primero que uno piensa es que
el hombre, Dios es misogynio, Dios es machista. ¿Y por qué? Porque dicen, el hombre debe controlar a la mujer, ¿no? Someterse a su esposo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pues se puede considerar que la religión es machista, que el camino de Jesús es machista, pero si Jesús, el mismo Jesús, a su mamá, a sus hermanas, siempre en su pasión demostró ese amor hacia las mujeres, ¿no? Y la misma Biblia dice, todos venimos de una mujer, ¿no? Entonces, pienso yo que ahora lo veo así, ahora lo entiendo así y que es así, pero al principio, pues obviamente se puede tomar como que, y si me hubieran dicho eso cuando recién llegara a la iglesia, lo hubiera tomado como que, no, pues, es machismo eso. Hubiera pensado eso, ¿no? Eso es machismo, ¿no? Que la mujer debe someterse al hombre y que debe nada más casi de callarse y obedecer, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y así lo hubiera tomado, ¿no? ¿Y Ali cómo hubiera tomado esa parte de cuando le hubieran dicho, mujer, sométase a su esposo? Bueno, honestamente, pues yo hubiera dicho, ¿yo por qué? O sea, él no me manda. Yo tengo voluntad, yo tengo mente propia y sé pensar y sé hacer mis cosas, y yo por qué voy a estar obedeciendo a quien se equivoca cada rato, ¿no? O sea, primero que me demuestre que no se equivoca y después que me mande. Bueno, yo. Pero como dice mi esposo, y más que nada porque la sociedad que te rodea te dice, eso es machismo, no te dejes, no, eres tonta. Muchas veces nos dicen, eres tonta. Pero el poder ver la magnitud del someternos a nuestros esposos, del sometimiento, pues es otro nivel. Porque sí, así como una como mujer debe de someternos, también una como mujer es cuidada como un vaso frágil. Uh-huh. Y yo creo que sí nos cuesta mucho trabajo en ese aspecto, porque no estamos ni acostumbrados ni a someternos ni a cuidar, uh-huh, ¿no? Pero con la ayuda y con la guía correcta de Dios, el estarnos afilando con otros matrimonios, porque dice la palabra del Señor que nos afilemos, que hombre con hombre puede afilarse, puede ir creciendo, puede ir madurando espiritualmente. El tener relaciones saludables dentro de la iglesia, no es que seamos perfectos, porque no somos perfectos, pero sí tratamos de decir, estoy batallando con esto, mi hermana, ¿qué hago? ¿No? Y tratar de dar un consejo sabio, no desde mi carne, porque mi carne puede decir muchas cosas, pero un consejo sabio en el que dices, pues, primero que nada, honra a tu esposo, respétalo, porque tu esposo lo que quiere es respeto. Tú lo que quieres es amor, pero él lo que quiere de ti es respeto. Y tratar de calmar los ánimos y ver que se puede más con miel que con hiel, y ver ese cambio ayuda mucho. Y yo creo que lo más importante, o a mi punto de vista, no sé, el no sacarlo el versículo de contexto, ¿no? Porque a veces solemos acomodarnos la palabra a como yo creo, ¿no? En este caso decía aquí que se debe de someter y que debe de hacer lo que yo digo, ¿no? Pero más adelante dice que así como el hombre se somete a Cristo, ¿no? Entonces yo digo, cuando el varón se somete a Cristo, va a ser dirigido por él, ¿no? En amor, en paciencia, de una manera que Dios le agrada, ¿no? Ya no va a ser como anteriormente lo hacía, porque iba regido por el mundo, pero ahora es diferente, ¿no? Entonces, siempre, yo creo que nuestro pastor nos lo ha dicho, ¿no? Un versículo sacado de contexto es un buen pretexto para acomodarnos las cosas a
a nuestra manera, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, no sé si ya estemos todavía en tiempo, pero por ejemplo, ahora quisiera que tú me dijeras, Ali, me compartieras el por qué darías gracias en este tiempo por tu esposito. ¿Qué cambios has visto? ¿Qué le agradeces a Dios que, como hace ratito te decía, no estás en la cima, pero hay muchas cosas que agradecer? Le agradezco a Dios. Le agradezco mucho el que Dios haya podido calmar sus celos, porque realmente era muy, muy difícil para mí el escuchar todo lo que me decía. Le agradezco que tenga la convicción de querer trabajar para edificar nuestro matrimonio, porque pues no todos tienen esa convicción de decir, vamos a la iglesia, vamos a nuestro grupo, vamos a leer otra vez otro libro que el pastor nos mandó, ¿verdad? Porque nos manda muchos. Pero vamos a leer y vamos a hacer caso. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer? El que Él ahora pueda agarrar y decir, discúlpame, Ali, porque hace ratito te traté mal. Digo, ¡ay, qué padre! ¿No? Porque solamente eso lo hace Dios. El que ahora trate, yo no digo que ahora sea perfecto, pero que trate de poder estar con sus hijos y poder platicar, aunque todavía yo siento que cuesta trabajo, es un avance, porque a final de cuentas sus hijos lo están viendo y sus hijos lo siguen. ¿No? Eso le agradezco mucho a Dios, que Quique está ahí, que está dispuesto, tiene la disposición de trabajar, que no se ciega y que ha tratado de renunciar a su orgullo como varón, porque muchas veces te dicen machista, que te dicen que, no sé, ¿cómo se llama? Mandilón, ¿no? Dicen, ay, ¿y por qué le das todo el dinero a tu mujer? ¿O por qué llegas temprano? ¿Por qué no te vas a tomar con nosotros? O X o Z cosa, ¿no? Y el que Quique por teléfono muchas veces lo escucho y le dice, no, gracias, yo tengo prisa para ir a mi casa. Eso agradezco tanto a Dios, porque en otro momento sí lo hacía, ¿no? Y yo digo, wow, qué padre que Dios, a pesar de que no lo veamos, Dios obra en nuestras vidas. Así es. Qué bueno. Así es. No, pues damos gracias a Dios por su matrimonio. Este es un testimonio muy, muy grande para los que nos están escuchando, y de la misma manera como hoy nos compartieron nuestros hermanos Enrique y Ali, de cómo fue en un principio su matrimonio, cómo fueron las batallas que tuvieron como matrimonio. Y yo creo que la mayoría de los hombres tenemos esa batalla de que son los celos, pero de igual manera hoy sabemos de que Jesús puede aún en esa área sanar nuestros corazones, porque eso es a causa de un trasfondo que tenemos, de un vacío que tenemos en nuestros corazones. A ti que nos estás viendo a través de este medio, te quiero agradecer por este tiempo que te tomas, y me gustaría invitarte a que no te pierdas ninguno de esos testimonios que están dando nuestros hermanos, porque todavía hay más. Así como hoy nuestros hermanos dieron este testimonio de cómo fue antes y cómo Dios ha restaurado, van a conocer igual a otros matrimonios que también han pasado situaciones diferentes, donde hubo mucho dolor, donde hubo lágrimas, donde quizás hubo golpes, pero a través de su testimonio de ellos te darás cuenta cómo Dios ha traído un gran cambio a sus matrimonios. Te invitamos a que compartas este video y que ahí abajito, donde dice suscríbete, le des clic para que te lleguen las notificaciones en cuanto se suba este video.
Fue un gusto estar con ustedes.